Para hoy tenemos un tema que a veces preocupa y a veces no se le da la importancia que creo yo necesitaría el tema. El- y aplica mucho por la relación con la administración tributaria y porque ahí es donde se habla muchísimo del tema de transparencia fiscal y que uno debería de estar entregando, prestando y dando cosas a la administración tributaria y los requerimientos que la administración tributaria hace eh, no deberían de tener ningún límite, y hay muchos que sacan eso del que el que nada debe, nada teme, y entonces ¿por qué no van a tener acceso a la información? Y ahí creo que hay, pues de nuevo, los temas importantes que tratar y separar un poco el por qué durante algún tiempo, por qué a lo largo de la historia se ha buscado impedir que la administración en sí, la administración pública, el gobierno, tenga acceso a cierta información, el, y cómo nos puede esto afectar. El contenido para hoy es tratar un poco qué es ese concepto de transparencia fiscal, cuál es la obligación y sobre quién recae, cuál es la transparencia fiscal del individuo frente a la administración y los límites de acceso a la información que deberían existir, y algunas acciones y nuestros comentarios al respecto, ¿verdad? Si han visto por ahí, ha habido comunicaciones de que SAT está empujando una reforma tributaria. Y ahí, tristemente, dentro de la reforma tributaria quieren modificar el artículo 30, que es el de requerimientos de información, o el juego de artículos 30A, B y C. Y quieren poner que no se permite y no se puede utilizar la legislación en cuanto a secretos para impedir información a la administración tributaria. Y esto pues es altamente peligroso, pero viene de este concepto de transparencia fiscal que los gobiernos han empujado. ¿Y por qué es peligrosísimo? Porque se trae abajo el secreto profesional. Eso implicaría que las comunicaciones entre personas y sus abogados, por ejemplo, que nosotros tenemos secreto profesional, la administración tributaria tiene acceso a ella sin ningún límite, sin control judicial y demás. Entonces imagínense estar hablando con alguien que cree que pudo haber cometido algún ilícito tributario, y no digamos delito, sino que yo creo que aquí pagué mal y entonces ¿cómo corrijo? Y con esa revelación de información y uno decir pues sí, habría que hacer esto y esto y esto, la administración tributaria tendrá acceso a esa información y sancionar de una vez porque hay una comunicación que dice que lo hizo de esa manera. Mucho más grave si es una consulta por ya una posible defraudación tributaria, o me dijeron que podía pagar de tal manera y entonces algún colega opina no, eso no se puede hacer, aunque sea incorrecta, pero hay una declaración de los hechos ahí y con una evaluación de alguien diciendo eso es incorrecto. Por ejemplo, eso puede ser un tema complicado. También tendrían acceso a información médica relevante, porque también le pueden pedir a los médicos acceso a los expedientes médicos de los contribuyentes. Y esa información, pues de nuevo, es confidencial. Pedirle acceso a los psiquiatras, por ejemplo, o a los psicólogos sobre cuál es el diagnóstico de una persona respecto a su salud mental, etc. O sea, eso es la parte de secreto profesional. Y luego que eso implicaría revelarle también secretos industriales y secretos comerciales a la administración tributaria. Las fórmulas de un producto. Imagínense, en Guatemala sería el único lugar del mundo donde la administración tributaria tiene acceso a la fórmula de Coca-Cola
porque se la pidieron al embotellador de Guatemala y entonces tiene obligación de revelar cuál es la fórmula de Coca-Cola. Y así esto pues lleva a esos temas que creo que son importantes, y por eso nació la idea de tener este webinar para ir poniendo el tema ahí afuera, y que en algún momento, si esto se abre a discusiones, porque en sí la propuesta de reforma tributaria es secreta, tienen acceso muy pocas personas, y en algún punto pues al rato tienen ustedes capacidad de hablar con alguien que sí tenga la posibilidad de decir o de plantear los temas con alguno de los que sí tuvo acceso y tiene acceso a las discusiones, porque también las discusiones no están abiertas al público en general. ¿Qué es transparencia fiscal entonces? Bueno, en sí transparencia fiscal viene de compromisos que tiene el Estado de Guatemala internacionalmente para la prevención y lucha contra la corrupción. La transparencia fiscal está dada como una obligación del Estado de Guatemala para prevenir y luchar contra la corrupción. Hay una Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción suscrita por Guatemala en el 2003 y otra Convención Interamericana suscrita en el 96. Y estas convenciones lo que dicen es que pues se busca evitar actos de corrupción, ¿verdad? Entonces hay recomendaciones para que se robustezca y mejore vacíos normativos detectados, supere obstáculos y retos evidenciados y fortalezca las acciones de prevención y lucha contra la corrupción en general. Entonces, así como vemos, la transparencia está dada al gobierno de Guatemala. Perdón. Y no es una cuestión de nosotros los ciudadanos frente al gobierno, sino el gobierno con un compromiso internacional. Para eso, el Ministerio de Finanzas creó un portal sobre transparencia fiscal en el que dice que el sistema de información fiscal fue creado como parte de los esfuerzos orientados a la profundización de las buenas prácticas de transparencia en la gestión gubernamental. Como ven, es gestión gubernamental la que debe ser transparente. Para ello considera como pilar fundamental el desarrollo y fortalecimiento de medios informativos de acceso libre al público que permitan a los usuarios disponer oportuna y regularmente de información fiscal confiable y relevante para dar seguimiento a los compromisos y políticas del gobierno. Cuando se habla de transparencia fiscal se está hablando del fisco, que el fisco transparente el dinero que gasta, en qué lo gasta, cómo lo gasta, por qué lo gasta y obviamente de dónde está recibiendo el dinero. Ese es el concepto como transparencia fiscal, como está en estos instrumentos internacionales, y de ahí viene ese compromiso de gobierno y aparte esa terminología de la transparencia fiscal. Entonces, según la Convención de Naciones Unidas que les había mencionado, cada Estado parte debe, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, adoptar medidas apropiadas para promover la transparencia y obligación de rendir cuentas a la gestión de la hacienda pública. De nuevo, es la administración como tal dándole información al público para transparentar ese rendimiento de cuentas, dónde se está utilizando el dinero para eliminar corrupción. De eso es de lo que se trata el compromiso como tal, ¿verdad? También que se adoptarán medidas para instaurar procedimientos o reglamentos que permitan al público en general obtener, cuando proceda, información sobre organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de su administración. O sea que, de nuevo, estamos hablando de poder conocer dónde el gobierno gasta el dinero,
cómo es la gestión pública. Y por eso se habla y por eso se refiere al fisco, a la utilización del dinero que está encomendado al gobierno para cumplimiento de las necesidades de Estado que se tienen. Y nuestra Constitución en el artículo 30 habla que todos los actos son públicos y que las personas tienen derecho a obtener esa información. Entonces ya teníamos regulado a nivel constitucional la publicidad de los actos de la administración. Y aquí dice todos los actos de la administración son públicos. La Constitución reserva algunos temas militares y algunos temas de seguridad nacional, pero después habla de todos como tal, ¿verdad? Y eso creo que es lo importante de tener en mente cuando estamos hablando de transparencia fiscal como tal. Como pone Robin ahí en el chat, cabalmente. Y aquí pues es, digámoslo, como la distorsión, obviamente todos estos movimientos de transparencia fiscal a quienes afectan son a los propios políticos, que son ellos los que están buscando llegar a administrar esa hacienda pública y administrar ese dinero el que está ahí. Si lo hacen todo transparente, los actos de corrupción van a quedar a la vista de todos y muy fácilmente detectables. Y en cumplimiento de ese artículo 30, y aquí es donde vemos cómo se van tergiversando las cosas, hace ya varios años el Congreso emitió la ley de libre acceso a la información pública, que para mí ya en la aplicación de la ley ha sido un grave error, pero grave error, porque les dio la herramienta para que la propia administración declarara reservados ciertos actos. Y eso la Constitución no lo permite. La Constitución tiene reservas exclusivas de ciertos actos y no permite que la administración misma pueda reservar ciertos actos como secretos o confidenciales. Pero la ley tiene el mecanismo para declarar información confidencial. Y en materia de administración tributaria, la administración tributaria declara como confidenciales los actos que hace dentro de los expedientes de los contribuyentes en un proceso de fiscalización. Antes de la ley de libre acceso a la información, esto no era posible. Uno llegaba a la administración tributaria y pedía ver un expediente y el expediente estaba completo y no había nada tapado y no le impedían a uno ver ningún folio. Uno podía leer todo el expediente como tal y uno podía tomar notas y sacar copias, etcétera, etcétera, del expediente. Con la ley de libre acceso a la información, ahora los expedientes están llenos de folders engrapados, que eso no se puede ver, que eso es confidencial, y eso es contrario a la Constitución y contrario a las propias convenciones. Pero aquí es donde se tergiversó esa ley y les dio ese mecanismo de declarar actos bajo reserva. La transparencia pues es para el gobierno y sus órganos. La transparencia no es para el ciudadano. El ciudadano no tiene obligación constitucional de ser transparente con su gobierno. Esto lo había en un foro alguna vez con alguien de SAT. Yo le decía, uno como ciudadano tiene el derecho de mentir y ocultar todas las fuentes de riqueza de la administración pública. Es el derecho constitucional a hacerlo. Cómo es la función pública el tratar de encontrar si existe en ese ocultamiento alguna omisión de pago de tributos, ¿verdad? Que es distinto al tener disponible toda la información como tal. Y pues les daba muchísima risa el que uno dijera que uno tiene el derecho ciudadano de mentirle a la administración tributaria, pero tiene uno el derecho ciudadano de mentirle a la administración tributaria. Esa es, digamos, la forma más sencilla de explicar el tema como tal.
¿Qué límites tiene entonces esta transparencia que debería tener el gobierno en todos los actos de la administración? Pues bien, claro que hay ciertos casos que no es por conveniencia del gobierno, sino que por protección a la intimidad de las personas, que ciertos casos se reservan y no son públicos. El proceso penal en Guatemala es público, cualquiera puede entrar a una audiencia y no tiene por qué impedirse el entrar a las audiencias. Eso es la publicidad de ese acto como tal. Pero sí hay ciertos tipos de delitos en los cuales los jueces pueden claramente establecer que no serán públicas las audiencias, y es por decoro de la persona que está ahí en el proceso. El caso típico que se ponía en la universidad siempre es el de violación de menores y de delitos sexuales contra menores, por ejemplo, la intimidad de las personas, aún con adultos, pero en menores es obligatorio el que no sea público, porque precisamente se está buscando protección de la intimidad de las personas. Lea Sandoval pone, por ejemplo, en este caso, los balances de la CCA que se deben publicar de forma anual está en la ley, pero podría indicarse que realmente no deberían revelar su información. Sí, el Código de Comercio establece el balance y la Constitución sí dejó a salvo esa obligación, porque las sociedades anónimas se supone que deberían de tener sus acciones en cotización pública. Ese es el espíritu de una sociedad anónima que... Perdón, ya pueden oír la tos, que por eso fue que tuve que verme obligado a mover el webinar de la semana pasada para esta, porque no podía hablar y no se me ha quitado. Perdón. Las sociedades anónimas pues están pensadas para cotizar sus acciones en bolsa. Y por eso es que los resultados de las sociedades anónimas, al ser una cotización pública de sus acciones, por eso es que tienen esa obligación de presentar sus balances. Gracias, mi estimado Lick, a la salud de Coatepec, que me lo voy a echar. Y por eso es que las sociedades tienen esa obligación de publicar balances, pero es porque su naturaleza es que sean públicos, ¿verdad? Terceros pueden verse involucrados ahí en acciones de las sociedades y demás. Eso va un poco más por ahí. Luego, por casos de seguridad nacional. En la seguridad nacional, pues sí pudiera haber los famosos casos de secretos de Estado, y que esos, pues si se hicieran públicos, si se revelaran, dejarían y pudieran poner en peligro la seguridad nacional. Pero fuera de eso, y algunos temas diplomáticos que también tienen que ver con seguridad nacional, toda la administración pública debería de ser totalmente transparente. No deberíamos de tener absolutamente ninguna limitante de acceder a ningún tipo de documento administrativo, bajo ningún concepto. Mucho menos, como pretende la administración tributaria, mucho menos que se nos limite a los contribuyentes acceso al propio expediente de fiscalización que se tiene contra nosotros. Eso es peor que estar litigando contra Torquemada y la Inquisición. No es concebible. El problema es que existe la legislación que les autoriza hacerlo. Nosotros tuvimos un par de expedientes donde lo discutimos constitucionalmente y no nos otorgaron los amparos y la protección constitucional para ver esos expedientes, aún teniendo el dictamen favorable de la Procuraduría de Derechos Humanos, que es el Contralor del Acceso a la Información, ¿verdad? Diciendo que no era permitido que hubiera folios reservados dentro de un expediente de un contribuyente. Y no encontramos, y la legislación no va a tener obligación de transparencia del individuo con el Estado. O sea,
la propia Constitución permite a ciertos funcionarios tener acceso a los libros de contabilidad del contribuyente. Nada más. Pero toda la correspondencia, etcétera, debe ser privada. Ahora, ¿qué sucede con el hecho de que la correspondencia ahora es digital? Y que la información que queda trazada en la información que queda trazada por medios digitales puede tener incidencias tributarias, y entonces la administración tributaria la jala, ¿verdad? Así los consumos que se hacen con tarjeta de crédito o los consumos que se hacen a través de aplicaciones en el que surgen cierto tipo de obligaciones pudieran estar revelando cierto tipo de conductas, de consumos, de información respecto a una persona que deberían de ser tratadas como privadas y confidenciales y sin acceso a la administración tributaria. Porque al individuo frente a su gobierno lo debería de proteger una esfera de privacidad y confidencialidad. Y esto pues es, digamos, lo que se diseñó originalmente y lo que está regulado en la Constitución es cabalmente esto. Hay ciertos actos de la persona que son confidenciales porque solamente algunos permiten acceso a la administración y conocer esa información. La privacidad, ¿qué es? Pues la privacidad consiste en la vida íntima de la persona de no ser accesible a otra sin su consentimiento. El derecho a la privacidad se refiere a que estoy libre de intrusiones o perturbaciones en mi vida privada y en mis asuntos personales. Y esto es un derecho humano, y esto está garantizado constitucionalmente como por las convenciones de derechos humanos. Y todos los seres humanos pues tenemos derecho a una vida privada, y esto se supone asegurar que la esfera privada no sea quebrantada por el resto de las personas. Y por lo tanto, cuando se habla de confidencialidad se refiere a una estrategia de protección aplicable a toda la información sin importar la categoría asignada. Y así pues, digamos, ahorita en un evento tributario en el que estuve hace un par de semanas, se hablaba de la tributación de las plataformas electrónicas y el comercio electrónico. Y alguien hacía pues la broma de que en el mundo de tener acceso a la información de qué se está consumiendo, qué están consumiendo las personas, y tratar de los fiscos obtener ingresos por lo que las personas consumen en la web, había acceso a saber que una persona, por ejemplo, estaba utilizando alguna aplicación de citas, como la mencionada específicamente en ese evento fue Tinder. Entonces, que si alguien había usado Tinder, el fisco del país ya sabía que había comprado la aplicación y que había pagado por esa aplicación. Y así pues todas estas aplicaciones de citas y demás estarían revelándosele a la administración tributaria. Como pone el ICAIR ahí, imagínense con OnlyFans, pues cabalmente cualquier consumo de pagado en internet, OnlyFans, las cuentas de cualquier suscripción y demás van a estar reveladas. Pero eso al mismo tiempo y se identifica con algún tipo de conducta de la persona, y esa conducta estaría en poder del fisco, y estaría en poder del fisco saber que tal persona
utilizó, y llegábamos en la discusión que se tenía ahí en la mesa de ese foro, a plantear que pues las personas casadas que habían viajado y que habían descargado esa aplicación y que habían pagado por esa aplicación y tenían ese consumo en su tarjeta de crédito dentro del fisco del país anfitrión, estaban ya en una base de datos que tenía cierto valor para el fisco del país de donde son residentes, y eso se puede saber por la tarjeta de crédito, y pudiera entonces el fisco donde son residentes buscar esa información y cae en manos de alguien que tiene acceso a los datos de identidad de su nacional y puede saber que en el extranjero usó la aplicación porque le está mandando el fisco del otro país a decir, y con eso resulta que tiene información con el cual lo puede sobornar porque usó una aplicación de citas cuando es una persona casada. Y eso pues estaba en el aire porque al final de cuentas es parte de ese derecho a la intimidad, a la confidencialidad y la intimidad de los actos. El qué consumió, qué cargos tuvo en su tarjeta de crédito y demás, incluido el famoso OnlyFans, pues también es algo que el gobierno no debería de tener acceso como tal, ¿verdad? Pues la intimidad, el derecho a la intimidad es el derecho de toda persona a ser protegida respecto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, así como de ataques ilegales a su honra y reputación. Y aquí pues muchos van a decir que dice ilegales, y entonces mientras una ley diga que el gobierno puede tener acceso, entonces ya se resolvió el asunto porque puede tener acceso. Usualmente la legalidad o ilegalidad de estas solicitudes de injerencia dentro de la vida de las personas, su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, requerían una autorización judicial. Digamos, este es el parámetro del principio clásico de tener que pedir una orden para poder tener acceso a las cuentas bancarias, a los accesos, a los consumos, a poder darle seguimiento a una persona, a dónde iba, a dónde está. Igual su correspondencia no podía ser abierta, salvo que hubiera una autorización judicial porque están buscando, por ejemplo, al bombardero, el Luna Bomber, que sí mandaba bombas en sobres enviados por correo. Entonces ahí había una razón para proteger la vida de las posibles víctimas, para estar monitoreando el correo como tal. El término ilegales entonces significa que no puede producirse injerencia alguna, salvo los casos que están previstos en la ley, y esa injerencia autorizada por los estados solo puede tener lugar en virtud de ley y usualmente bajo control de un juez. Las injerencias arbitrarias también se hace extensivo a injerencias previstas en la ley, con la introducción del concepto de la arbitrariedad que pretende garantizar que incluso cualquier injerencia prevista en la ley no se dé. Porque la utilización de la ley para transgredir la misma ley, eso sería una arbitrariedad como tal, cuando no existe una razón de aplicar una ley en algo, o cuando la interpretación que le doy a una ley está fuera del denominado espíritu de la ley como tal, sin atender la protección que la misma ley quiere dar. Y el término familia es entendido en ámbito amplio, incluye a todas las personas que componen la familia, sea como se entienda esta en este estado en particular. ¿Y qué datos son sensibles? Es lo que corresponde a la intimidad. Y los datos sensibles principalmente son el origen racial o étnico de los interesados. Ese es un dato sensible. Por ejemplo, yo veo una tremenda violación en el que los formularios
de pasaportes y de DPIs y demás pidan marcar el origen racial de la persona. Eso no es una pregunta que le pueden hacer. Y que no debería de estar en ningún documento público, porque da exactamente lo mismo. Para efectos de gobierno da exactamente lo mismo. Sus opiniones políticas también es algo protegido. Obviamente yo mismo las puedo poner al público si grabo videos y los subo a las redes sociales, o me entrevistan y lo digo, y esta es mi opinión política sobre, pero mi opinión política me la puedo reservar y nadie puede obligarme a revelarla. Creencias religiosas o creencias de naturaleza similar, no puede regularse por el gobierno nada respecto a mis religión o mis creencias espirituales. El hecho de ser miembro de un sindicato, una asociación gremial, etcétera, tampoco tiene que ser algo que se publique. Lo que les mencionaba el peligro de que los secretos profesionales no estén y no limiten el requerimiento de información, pero es un derecho a la intimidad, que mi salud, mi estado físico o mental no sea conocido por nadie, y eso incluye al gobierno. Entonces no es un hecho relevante cuál es el diagnóstico médico que tengo, para efectos de que tengo una medicina. Con una declaración simple y sencillamente de tengo una receta médica para el consumo de esta medicina, esa medicina ya es necesaria como tal. No es necesario la revelación del diagnóstico de por qué se tiene esa medicina. De su vida sexual, por eso es que el ejemplo de Tinder era digamos relevante para estos conceptos, porque nos da el parámetro de que la conducta sexual de una persona está fuera del alcance de la información que debería tener el gobierno sobre nosotros. Y obviamente la comisión o presunta comisión de cualquier delito, y por eso es que el secreto profesional cliente-abogado está protegido por ley y no puede ser revelado, ni siquiera la administración tributaria, ¿verdad? Entonces cualquier procedimiento por cualquier delito cometido, presuntamente cometido, y procedimientos de sentencia y demás, no necesariamente son públicos, salvo lo que permite la ley como tal, ¿verdad? Entonces hay partes de esos documentos que son que sí se pueden proteger. Y la protección de datos, que empieza a ser un tema que normalmente se maneja únicamente con compañías. Cuando yo le doy acceso a las compañías a mi información, me suscribo a algo, me piden que si estoy dispuesto a que ellos compartan la base de datos con otras compañías o no. Por ejemplo, esas políticas de protección de datos de mis suscriptores. Entonces esos datos se refieren a los registros, otra información que por sí sola vinculada con otros datos puede revelar la identidad de una persona viva. Entonces se vuelve un tema ya importante a nivel de manejo de datos que puedo estar teniendo yo de terceras personas por mi actividad, principalmente en la web. Cuando tengo ahí suscriptores, tengo que hacer una inscripción en el portal para poder consumir su contenido. O sea, si compro una suscripción de Netflix, me piden cierta información, me piden mi tarjeta de crédito y demás. Ahora Netflix, ¿qué hace con esa información, verdad? ¿Qué va a tener Netflix de la información mía? No solo va a tener mi tarjeta de crédito, mi nombre, el país en el que resido usualmente,
sino que también va a tener mis gustos de películas y va a conocer cuáles son los mis hábitos de consumo de sus series y de sus películas, a qué horas estoy conectado, a qué horas veo y demás. O sea, tiene mucha información que en conjunto puede ir diciendo quién soy, ¿verdad? Entonces, en esta protección de datos, si esto se refiere a esa información que yo puedo tener guardada de otros, se pueden utilizar números en lugar de nombres como identificadores en una encuesta, pero si se mantiene un registro vinculado de esos números a los nombres reales, se considera que cada registro contiene información personal. Así cuando me piden una encuesta y me ponen a poner el correo electrónico y después las siguientes preguntas están revelando datos de mi consumo y demás, pueden amarrar mi correo electrónico con toda esa información que les di, con toda la información que puedan captar de ese correo electrónico por otros medios a los que pudieron haber tenido acceso. Y eso debe ser protegido como tal. Esa información no debe salir al público, aunque yo haya entregado voluntariamente parte de esa información al encuestador o al servicio que me suscribí, por ejemplo. ¿Qué más se consideran datos personales? El teléfono, la edad, la dirección personal o laboral, los colegios o establecimientos educacionales a los que asistió una persona, entre otros. Y esto uno decide qué tanto publica esa información, ¿verdad? Y la protección de datos se refiere a ese derecho de las personas cuyos datos se van recogiendo, a que se mantengan y se procesan, de saber que están siendo retenidos, usados y de corregir las inexactitudes, tanto gubernamentalmente como con empresas privadas. Y así, en los bancos pues es obligatorio que me pidan actualización de datos, pero en las suscripciones de cualquier servicio como tal también, ¿verdad? Esa actualización de datos, si sigo siendo y viviendo donde vivo, si sigue siendo mi número de tarjeta de crédito, etcétera. Entonces, esa información resulta importante, ¿verdad? ¿Y hasta dónde me puede pedir el gobierno ver información? Y ahí es donde pues, se pone complicada la cosa de dar una respuesta así nomás. Como todas las personas vivimos en sociedad, la protección de la vida privada es una necesidad relativa. Las autoridades evidentemente pueden pedir a que haya información que les resulte indispensable para los intereses de la sociedad. Durante mucho tiempo, y creo que sigue siendo la tendencia en Estados Unidos, salvo la licencia de conducir y el pasaporte, no hay un registro de identidad obligatorio. No tienen un documento de identidad personal, no tienen un DPI. Y eso es porque siguen manteniendo ese principio como tal en su administración, ¿verdad? Es indispensable para los intereses de la sociedad que el gobierno conozca mi identidad, el nombre que uso, etcétera. Pues ellos han considerado que no es indispensable y que hay otros medios para identificarme en caso que sea necesario. ¿Cuándo es indispensable identificarme? Pues evidentemente cuando cometo un acto delictivo. Y ahí no importa cómo me llame. Ahí lo que importa es que mi huella coincida con la huella que está ahí en la escena del crimen, o que mi ADN coincida con el ADN que está en la escena del crimen, y por lo tanto no es indispensable el saber mi nombre. Por eso es que no hay registro de identidad en Estados Unidos de manera obligatoria, porque sí nacieron con ese principio como tal. Y la legislación pertinente debe especificar con detalle las circunstancias precisas
en que podrán autorizarse estas injerencias en esa información. La decisión correspondiente competirá solo a la autoridad designada por ley y a ese efecto quedará la autorización necesaria tras examinar cada caso particular. Y esa injerencia se da o debería de darse, como todo acto de la administración, sujeto a un control jurisdiccional, a un control de un juez como tal. Hago una pausa acá. Nos queda hablar de algunas acciones que la administración tributaria ha hecho y que van en relación con este tema, pero abro ahí al que quiera comentar cualquier cosa, bienvenidísimo en este espacio antes de seguir con el siguiente punto que tenemos. Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Robin. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues ahí, en el tráfico. Pues en relación a lo que usted hablaba al principio de la confidencialidad y todo eso, sobre los temas que la administración tributaria está trabajando como confidentes y que no le muestran al contribuyente la información que se relaciona a él. La verdad, yo este año he tenido muchas experiencias y ahorita el viernes tuve una y efectivamente lo que usted decía, fuimos a ver un expediente y en ese expediente estaba con clic, estaba engrapado y realmente lo que vimos era lo que ya teníamos nosotros en audiencia, en acta y en requerimiento. Es decir, tenemos acceso al expediente pero no vemos nada, ni de la información de terceros, ni del programa, ni del alcance, a pesar. O sea, el alcance lo sacaron relativamente del expediente. Pues yo le pregunté a la señorita, y como estaba en la unidad de resoluciones, el expediente está ahorita, y le dije, mire, el alcance no lo veo. Usted me dijo, lo tienen los auditores. Así me contestó. Se ingresó antes de eso una petición con base al 21A, en donde se indica que el contribuyente tiene derecho a ese alcance, a verlo, a saberlo. Y nos contestaron con esa resolución que la SAT está manejando en relación a confidencialidad, de que esa información es confidente. Nos vemos un amparo ahorita, pues en eso estamos, porque tiramos la nulidad y luego el amparo a esa evidencia, pero en eso estamos. El ejemplo es que realmente la administración tributaria quiere, ellos reservan la información a lo que ellos quieren, pero sí quieren exigirle al contribuyente la información que ellos también quieren, y es un caso como la información financiera. La información financiera tiene un propio procedimiento en el 30C. Ellos vienen y exigen en el requerimiento los estados de cuentas, cuando realmente no es obligatorio darlos. Si ellos quieren ver los estados de cuentas del contribuyente, que vayan al 30C, que lo hagan por ese medio, pero no lo hacen así. Y hay incluso, estamos ahorita en un caso en lo económico, en donde ellos pidieron esa información, no la entregamos, presentamos nulidad, nos declararon, lógicamente no nos dieron la nulidad, nos fuimos al amparo siempre, y estando en amparo fueron y mandaron al económico coactivo el caso por no entregar la información. Démonos cuenta a qué extremo estamos llegando. Y con esas reformas que usted decía que se están cocinando adentro, yo tuve acceso a ellas y realmente preocupémonos, porque vienen para los auditores, para todos vienen, pero si yo estoy acceso usted lo sabe, que vienen bien difíciles. Es lamentable, pero bueno. Sí, ahí cabalmente, digamos, dos de los... ¿Perdón? Por eso estamos en este tipo de conferencias, para irnos capacitando más cada día. Y que a veces no sé, el discurso que oímos pareciera muy, muy bonito, ¿verdad? Y que pues sí, si uno... la administración tributaria va a ampliar sus capacidades para poder lograr ampliar la base de contribuyentes, etcétera, pero no necesariamente lo que están pidiendo va en esa línea. Y ahí, como vemos, solo permítanme, Virginia, tenemos a Aurelio Pérez queriendo entrar, no tiene ahí la lista.
le encargo. El, y esa tergiversación de los datos, y cabalmente lo que estábamos oyendo, que nos compartía Robin acá, es preocupante. ¿Cómo es posible que el propio contribuyente no sepa los resultados de la auditoría y ni siquiera conozca cuál es el alcance de la auditoría? ¿Por qué? Porque, no, es que eso es confidencial. ¿Cómo va a ser confidencial las razones por las cuales me auditaron y qué es lo que están buscando en la auditoría como tal? ¿Cuál fue el análisis de riesgo y cuáles son esas banderitas que se levantaron? No tiene ninguna razón de ser esa confidencialidad como tal. Y luego la utilización de los procedimientos de manera incorrecta para obtener información, y si no se obtiene la información en ese procedimiento que es incorrecto, entonces buscan la sanción, y en este caso hasta puede convertirse en un delito cuando se van por diligencias, ¿verdad? Y cabal, como pone Wendy aquí en el chat, si la privacidad y confidencialidad está legislada, los contribuyentes tenemos que cumplir con sus criterios, hacer caso a sus criterios. ¿Por qué? Porque es resistencia según ellos. Y esto, digamos, ellos lo han estado peleando. Nosotros durante mucho tiempo contestábamos que estaban pidiendo secretos comerciales o secretos industriales, y por lo tanto, como está protegido por la ley de propiedad intelectual, esa información no se les entregaba. Y con eso planteábamos nulidades y amparos. Y aquí suceden dos cosas terribles. La primera es la Corte de Constitucionalidad dejó de otorgar amparos por nulidades, diciendo que los requerimientos de información se hacían basados en la facultad que tenía la administración de pedir la información. Y sí, tienen una facultad para pedir información. Pero lo que hablábamos de la arbitrariedad en la aplicación de algo que está regulado. La administración tributaria puede pedir información a la cual tiene acceso conforme a la Constitución y la ley. Por lo que si me hace un requerimiento de información que está fuera de lo que le permite la Constitución o la ley solicitarme, es un requerimiento arbitrario y debería de ser protegido y debería de ser declarado nulo. Cuando la Corte de Constitucionalidad le da el carácter de legal a cualquier requerimiento de información simplemente porque la administración tributaria tiene la facultad de requerir información, nos está vedando esa protección que debería darnos. Esta es una doctrina, tristemente, de la Corte de Constitucionalidad de doña Gloria Porras, ¿verdad? En esos años, se sentó ese criterio de que los requerimientos de información no podían ser impugnados vía nulidad. Entonces, si yo no los cumplo porque creo que son ilegales, me sancionan con resistencia. Porque la resistencia es no haber cumplido con un requerimiento de información dentro de los 3 días de notificado. Simplemente por eso. Si tuviéramos una Corte de Constitucionalidad con un poquito más de atributos, entonces esas hubiera mantenido un poquito más de atributos y menos agenda política ideológica, hubiera mantenido la doctrina que mantuvo hasta el 2013 o 2014, en el que evidentemente si un requerimiento de información excedía las facultades de la administración tributaria, las legales o las constitucionales, se declaraba nulo y por lo tanto no era información que yo debía entregar. Nosotros intentamos, por ejemplo, evitar el acceso a los libros sociales, porque los libros sociales no tienen conexión con hechos generadores de tributos. Y ese amparo lo perdimos.
Y al final la resolución fue que ahí puede ser que haya hechos generadores de tributos, entonces por lo tanto puede verse. Cuando los libros de asambleas no tienen ninguna relación con hechos generadores de tributos, ni siquiera para el pago de dividendos, porque lo que dispara la obligación tributaria en los dividendos es el pago del dividendo, no el momento en el que fue decretado por la asamblea. Por eso es que ni siquiera tenía conexión a ese nivel que pudiera ser lo más cercano. Autorizar la realización de un contrato, autorizar el endeudamiento, aprobar un informe gerencial, etcétera, no sirven para materia tributaria. Podrá servir cuando ya tengo un proceso penal como forma de identificar quién es el sujeto que en lo personal cometió el delito. Para eso me servirán esos documentos. Pero en materia tributaria no tiene relación con hechos generadores de tributo, que es lo que la administración tributaria puede ver. ¿Qué sucede con todo esto? El siguiente punto es que la administración dice, le declaro sin lugar la nulidad porque me está invocando secretos profesionales, comerciales, ley de protección de propiedad intelectual, etcétera, pero pone en las reformas que está promoviendo, que obviamente cuando uno le pregunté por el acceso a la información si habían redactado las reformas, dijeron que ese documento no existía dentro de la administración tributaria. Y ahí tengo la resolución, lo cual es una tremenda mentira, porque hay declaraciones de prensa en el que la administración tributaria está diciendo que está promoviendo y que había redactado ese documento. Por lo tanto, decir que no lo tiene no corresponde con la realidad pública. Pero bueno, entonces, ¿qué coloca? Que no se podrá invocar secreto profesional o secreto comercial o industrial frente a un requerimiento de información. ¿Por qué lo coloca en la ley? Y declara al mismo tiempo, declara sin lugar las nulidades. Primero declara sin lugar las nulidades porque sabe que la Corte, la doctrina que ha mantenido del 2015 para acá es que no va a dar los amparos. Y para evitarse entonces nulidades y amparos que tiene que litigar, está poniendo la modificación. Pero eso viola estos principios. El problema que tenemos es también de tribunales que son de muy mala calidad o con compromisos políticos o mezquinos, porque sí ha habido magistrados de la Corte de Constitucionalidad, incluida la señora esa que ya les mencioné, doña Gloria Porras, que han dicho que si ellos no le dan los fallos a favor a las superintendencias, se quedan sin presupuesto. Y entonces ahí ya no hay independencia de los tribunales, que es algo que también está garantizado constitucionalmente. Y pues la verdad es que se vuelve muy triste, se vuelve muy frustrante a veces que se tengan estas resoluciones del lado de tribunales y del lado de los tribunales constitucionales. Ya hemos logrado y ya logramos hace un par de semanas en unas diligencias de urgencia por una supuesta resistencia a la acción fiscalizadora, ya logramos un pronunciamiento de fondo respecto a una nulidad, con lo cual es el primer paso que vemos ya de la Corte de Constitucionalidad girando de ese erróneo criterio según yo, bueno, según nosotros en la firma todos estamos de acuerdo que el criterio de no procede nulidad contra el requerimiento de información es absurdo, pero ya tenemos, digamos, una sentencia de la Corte de Constitucionalidad otorgando el amparo que proviene de un planteamiento de nulidad a un requerimiento de información. Y eso, una vez juntemos los tres fallos, y creo que los vamos a lograr por la cantidad de requerimientos de información vía judicial que estamos peleando, y todos tienen poco más o menos los mismos vicios, entonces creo que vamos a lograr en este año tener ahí los tres fallos en ese sentido, diciendo que sí proceden las nulidades contra los requerimientos de información, y ojalá con eso empecemos a ver el giro
con temas dentro de las propias auditorías cuando están pidiendo cosas que exceden lo que los artículos constitucionales, el artículo eh, 30 y otros por ahí que hablan de lo que se puede entregar. Y en el Código Tributario, pues el artículo 100, los artículos 30 A, B, C y D, o A, B y C, que tienen los procedimientos como tal, ¿verdad? Entonces, espero que eso ya dentro de poco ya no sea un tema que los tribunales no dan y que uno pueda estar peleando por esos derechos de privacidad y confidencialidad que de nuevo están a nivel de convenciones de derechos humanos a nivel mundial consagrados, ¿verdad? Y aquí un poco por el arco del triunfo, pero ni modo. No sé si alguien tiene algún otro tema ahí, historia, porque sí sufrimos los defensores a veces viendo que la SAT se excede. Ahí veo que está don Walter Molina, no sé si le ha pasado algo de eso, Milik. Hola Mario, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. Aquí, bien, sí. Oyendo ahí las experiencias. Pues sí me oyen. Perfectamente. Ok, es que andaba aquí en otras circunstancias, pero aquí estoy oyéndome. Sí, realmente es de pensar mucho lo que comentan. En mi caso personal, lo único que puedo compartir al respecto es que esos requerimientos, obviamente donde más experiencia reciente he tenido es en los requerimientos que hace, porque sí lo está haciendo la SAT en las medidas de urgencia, más que todo cuando ya han certificado lo conducente a lo penal. Entonces, hasta ahorita tenemos ahí a nivel penal ganados unos incidentes relacionados, pero específicamente con el requerimiento que hace la SAT a través del ¿cómo se llama? Del juez de lo económico coactivo. Entonces, tal vez lo que quisiera compartir es que tal vez las resoluciones, tanto a nivel administrativo como en lo judicial, tanto en el juez de lo económico, cuando controla estas medidas como juez, y en lo penal, en los incidentes, principalmente en la etapa de investigación, no tienen bien claro, pero ya una sala, me parece muy positivo, una sala de lo penal, hay una resolución muy interesante en el sentido de que yo también siempre había tenido ese criterio y ella lo confirmó, es que tenemos que tener bien claro si los estimados colegas de la SAT a su conveniencia ignoran una cuestión que es muy importante, y es que tenemos que tener claro que cuando ellos inician una medida de urgencia y cuando hacen el requerimiento y según la ley dan los 10 días para que se entregue a veces unos 2 ítems de 30 que pidieron, se les entregaron 28 y por la necesidad de ir hasta a lo penal y no realizar la auditoría, ya sea con base cierta, que a veces tiene la suficiente documentación. Tenemos que tener claro que la medida de urgencia realmente todavía estamos en el procedimiento administrativo, como lo clarificó muy interesante una sala penal, porque ellos decían, es que ya está ahí lo económico coactivo, nosotros ya no tenemos que ver, porque yo llevé a cabo una solicitud de excepciones de prescripción y dijeron, no, es que eso ya está en el económico. ¿Y qué tiene que ver en el económico? En toda medida de urgencia que ellos interponen ahí, siempre, como lo dijo una sala de lo penal, ya subyace el procedimiento administrativo, y es lógico, porque cuando ellos requieren información ahí y que el juez da 10 días, mejor dicho, el juez no los da la ley, quienes están haciendo requerimientos son los de la SAT, porque siempre con el ministro ejecutor llega un auditor.
Entonces siempre se debe tomar que ese requerimiento lo está haciendo la SAT, solo que el acompañamiento del ministro ejecutor es simplemente para tratar de tipificarnos el delito si no se entrega en los 10 días. Entonces, más que todo lo que les comento eso es porque ahí en ese requerimiento hemos, hasta ahorita estamos logrando, porque lastimosamente al juez de lo económico coactivo lo manejan. Cuando la SAT les dice algo, ellos simplemente lo que ellos le piden, y normalmente la certificación de lo conducente para lo penal lo hacen cuando ellos se lo solicitan, pero a lo que quiero llegar es de que ese requerimiento, nosotros lo que hemos en unos casos por ahí, ya casi los tenemos ganados, no obstante que están en lo penal, es que cuando se solicita la medida de urgencia, ese requerimiento es ilegal, pero porque ya ha transcurrido la prescripción, ya sea un primer periodo o un segundo periodo prescriptivo de los 4 años, y de acuerdo con el 112 principalmente, el 112A, numeral primero creo que está ahí, donde dice que no tiene obligación el contribuyente de entregar información si están solicitando de periodos prescritos. Entonces, lo relevante que quería comentar es que esos requerimientos de las medidas de urgencia a veces lo hacen después de los 4 años, porque esas medidas de urgencia, por falta de diligencia de los abogados de la SAT, a veces dejan pasar los 4 años. Y si pasan los 4 años estando ahí en el económico coactivo y la ejecución de la medida de urgencia la hacen después de los 4 años, que es una de los actos interruptivos que tiene el artículo 50 del Código Tributario en su numeral 8. Y ahí ellos a veces tratan de aducir de que la simple solicitud de la medida de urgencia interrumpe, pero eso nunca interrumpe, que están en el numeral 5 o algo así del 50. Entonces, más que todo, es ese requerimiento que hacen ahí, que lo tenemos que tener claro, que todavía estamos en la vía administrativa. Esa simplemente es una medida de urgencia que subyace en el fondo el procedimiento administrativo, porque, como lo que expliqué yo en un memorial, ¿qué pasa si le entregamos la información que a veces, porque está prescrita, no la entregamos, y se la entregamos al tercer día? Entonces lo que procede es de que ellos se ponen a hacer ajustes, y se supone que nos van a notificar ajustes. Entonces nunca pueden decir que el procedimiento administrativo ya concluyó. Por ahí dejo mis comentarios para que continúen. Oye, eso buenísimo. Estamos cabalmente peleándonos nosotros varias de esas, porque también hemos planteado excepciones de prescripción y nos han contestado que no procede la presentación y el trámite porque están bajo control jurisdiccional del económico coactivo, ¿verdad? Así como... Y lo más triste de todo es que es la Intendencia de Asuntos Jurídicos la que está respondiendo esas... Sí. Y ahí... Sí, ¿qué control jurisdiccional? Si lo que es, el juez está fungiendo como un auxiliar del auditor notificador para efectos de dar ese plazo de 10 días, y si hay incumplimiento, entonces proceder a ver si se certifica o no lo conducente para iniciar el proceso penal por resistencia. Pero no hay ningún control jurisdiccional, ¿verdad? Y es más, le sucedió, y esto hace muchos años, a un colega que me pidió auxilio ahí para pelear su tema de unas diligencias de este tipo, porque él le planteó una nulidad al juez del requerimiento de información, diciéndole, me está pidiendo información que por alguna razón no procede, y no lo hizo ante la administración tributaria, y el juez le contestó, mire, yo no puedo resolver si procede o no procede, porque yo solo le notifiqué, ¿verdad? Y entonces ya le iba a certificar lo conducente, cuando ahí ya no me acuerdo qué más hicimos, pero la cosa es que no se fue preso el colega. Pero mucha gente le contestaba al juez y le llevaba la información al juez, ¿verdad? Y el juez decía, mire, a mí no me la tiene que traer, se la tiene que llevar a SAT. Y los auditores de SAT en un caso se me negaron a recibir la información. Y entonces
fuimos con el juez a decirle, mire, aquí estaba con acta notarial que se la quise entregar al de SAT y me dijo que como él ya no estaba en esa unidad no me la podía recibir y que no había nadie a cargo que me la recibiera, entonces la vengo a presentar aquí para que me diga cómo la entrego, ¿verdad? Y el juez le ordenó a SAT recibir la información. Sí, ha pasado, nosotros también hemos tenido así. Y eso demuestra claramente que el juez no es el que está controlando la información, el juez le importa un pepino la información. Sí. Pero SAT la usa para decir que no va a entrar a conocer de la prescripción porque el juez tiene que resolverla. Y hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad diciendo que el juez de lo económico coactivo no puede conocer de la prescripción porque es una facultad puramente administrativa. Sí, eso es lo que hemos alegado ahí, porque el 53 es bien claro, ¿no? El Código Tributario, Sí. Ya sea por acción o por excepción, tenemos la facultad de pedirlo. Y el juez no tiene facultad, entonces le decimos a la SAT, ustedes no nos quieren entrar a conocer, nos mandan por un tubo, no entran a conocer porque se está llevando en el económico. Y en el económico no entra a conocer porque dice que es facultad propia de ustedes. Entonces, ¿dónde nos dejan, Pablo? Y por eso es que ya en lo penal les hemos reportado ya algunas cosas, lo estamos discutiendo porque otro de los problemas es de que cuando se hace una excepción de prescripción, estando en el económico coactivo, porque nosotros consideramos que está prescrito, entonces hemos hecho la solicitud según el 53 directamente a la SAT, entonces el jurídico ahí como que no se ponen de acuerdo. No sé si no se ponen de acuerdo por falta de coordinación o por ignorancia, pero cualquiera de las razones afecta al contribuyente, porque en unos casos sí entraron a conocer la prescripción, nos dijeron que no, pero cuando expusimos sus argumentos, pues era obvio que estaban mal, entonces planteamos revocatoria. Entonces los del tributa se tardaron como un año, llevan ya como un año y no nos resolvían, y como les dice, vería en un memorial, ¿va? Y aquí donde está el artículo ese que el 198 de la ley de la SAT establece que tiene que actuar con objetividad, o sea, en ciertos casos, igual que el MP, debían de apoyar a favor del contribuyente, pero los del tributo están alineados, no hay objetividad en sus resoluciones. Entonces les dijimos, ¿por qué no nos resuelven la revocatoria? Estamos esperando. Hasta que les puse un amparo, entonces me resolvieron la revocatoria. Y entonces cuando me están resolviendo la revocatoria, viene el tributa, como ya estaba el amparo ahí, se entra a conocer y se enmienda el procedimiento y se le indica a la unidad correspondiente, por no decir jurídico, a la unidad correspondiente que no debió entrar a resolver la prescripción y emita otra resolución y no la entra a conocer y los manda por un tubo. Bien fácil para ellos. Sí, nosotros en esos líos estamos tenemos ahí un par de casos, empezaron casi al mismo tiempo, que llevan 2-3 amparos, y dentro de esos amparos hay uno que les comentaba que ya nos dio la razón la administración de que sí procede la nulidad contra el requerimiento de información. Entonces, y en otros tenemos obligándolos a entrar a conocer la prescripción, que son esos donde dice y le corresponde a la administración tributaria, entonces no puede decir que no entra a conocer porque está bajo control jurisdiccional. Así que vamos a ver en qué para el asunto, tal vez a final de año o a principios del año entrante hacemos un conversatorio de diligencias de urgencia y cómo nos las han resuelto. Y pues ahí hay mucha vivencia, eso es. Sí, ahí lo invito para esas. Estamos para ir listos siempre, Mario. No, un gusto. Y Robin tenía ahí levantada la mano. Sí, Mario, solo para comentar en eso de la prescripción, ahorita es visible realmente. La SAT tiene información del año 2018, pero el contribuyente, no sé por qué, hizo una rectificación de IVA de enero 2018. Y eso, pues, corta la prescripción de IVA del 2018 de enero. Pero viene el auditor y le dice al contribuyente que no, que con esa declaración corta todo el año la prescripción, el ISR, el ISO y los demás IVAs. O sea, nos damos cuenta del grado de, no sé si de arbitrariedad o de ignorancia de estos señores, ¿verdad? Solamente por eso.
así uno ya no sabe si es ignorancia, si es arbitrariedad o es pura mala fe, y después llegamos a tribunales donde, como la SAT dijo, entonces va a ser cierto, ¿verdad? Triste, ahí con prescripción hay varios temas que tristemente no funcionan. Así hay, como dice don José Manuel, la técnica de hacerse el tonto. Lo que pasa es que para hacerse el tonto hay que ser muy inteligente, y a veces uno no lee la inteligencia de hacerse el tonto, más parece que cayeron de tontos. Que ahí sí que el pez por su boca muere. Pues con esto, ¿qué acciones digamos podemos ver y comentar? La primera, que es la más obvia, que creo yo que ya cayó en un poco en un berrinche de la administración tributaria de quererlo hacer porque no tiene fundamento legal por ninguna forma y ningún lugar donde uno se lo vea, es prohibir emitir facturas consumidor final, ¿verdad? Yo tengo derecho al crédito del IVA en ciertas circunstancias, y uno de los requisitos es que él haya pedido la factura a mi nombre y con mi NIT. Pero eso es un derecho, por lo tanto yo puedo de entrada decir, por esta compra no voy a reclamar crédito del IVA y por lo tanto soy consumidor final en esta transacción, y pedirla a consumidor final, y eso no tiene nada que ver con el monto. Si luego estoy vendiendo la mercadería que compré, que había dicho que era para consumo propio, porque eso quiere decir consumidor final, puede ser que esté cometiendo algún acto ilícito con sanción administrativa o sanción penal, pero no puede venirse a decir por la administración tributaria que está prohibido la emisión de facturas consumidor final y que va a sancionar al que emita facturas consumidor final. El término consumidor final ni siquiera está en la ley. Es una salida que se da cuando la persona no quiere dar sus datos también, que es una circunstancia de hecho que hace que la prohibición de emitir facturas con consumidor final raye en lo ilógico, porque ¿cómo voy a saber yo cuál es la identidad del comprador para efectos de colocar su número de CUI si no me da su NIT? ¿Bajo qué lógica puedo yo venir y ponerle un CUI a una factura de una persona que entró a mi negocio a comprar algo y resultó comprando algo por arriba de 2.500 quetzales? O sea, no tiene ninguna lógica como tal. Esto nosotros en la oficina, con algunos de los abogados de la oficina, decidimos impugnarlo. Entonces tenemos una acción de inconstitucionalidad contra la norma reglamentaria que prohíbe emitir facturas consumidor final. La vista pública era hoy, se canceló la vista pública por problemas técnicos de internet, cualquier cosa que haya sido, esa fue la excusa. Y yo no sé si lo que pasa es que la cancelaron porque ya el Ministerio de Finanzas Públicas va a modificar el artículo con el pacto que hizo la administración tributaria con los 48 cantones, que no sé si se acuerdan ahí el relajo que les fueron a armar. Y entonces que iban a analizar el asunto. Entonces no sé si la Corte de Constitucionalidad ahí está en contubernio con la administración tributaria y el Ministerio de Finanzas y el presidente para retrasar el proceso, y por eso cancelaron la vista pública de hoy y darle tiempo de que salga el nuevo reglamento y dejar nuestra acción de inconstitucionalidad sin resolver, porque se quedaría sin materia. Puede ser. Pero la prohibición de emitir facturas consumidor final viola el derecho del lado del consumidor final de mantener la intimidad sobre sus consumos. Esto, digamos, visto desde ese principio, es un derecho a yo ocultar mi identidad en un documento de compra de cualquier cosa. El hecho de que SAT tenga restringida la información, que ya habíamos comentado algo de eso, también es una violación a este principio, ¿verdad? No me pueden restringir el acceso al expediente. Ahí habíamos oído
la historia de Robin, que los expedientes les faltan folios porque esos folios no se los enseñan al contribuyente porque es información confidencial. Eso no existe dentro de un expediente formado contra una persona. Una vez que ese expediente está formado contra una persona, esa persona tiene derecho a verlo completo. Principalmente lo que la administración tributaria dice haber visto. Y todos esos elementos que usa la administración para llegar a un ajuste o para llegar a establecer que hay una posible comisión de delito, etc. En una conferencia de prensa, si se acuerdan, que hubo una detención en Shela de un famoso contador público y auditor de por allá. El superintendente en la conferencia de prensa dijo que se había manejado el expediente contra él fuera del sistema para evitar fuga de información. Y eso es una clara violación a los derechos constitucionales del que fue afectado o de los que fueron, porque fueron varias personas las afectadas por ese expediente, porque la investigación fue totalmente secreta. Y no puede haber una investigación secreta contra un ciudadano, salvo que estemos hablando de un régimen como Franco, Mussolini o Hitler, ¿verdad? Entonces ese manejo de expedientes fuera del sistema es totalmente contrario a estos principios de presunción de inocencia y de transparencia fiscal. Y los que ya habíamos platicado de actos de administración tratando de obtener información que está protegida por leyes de confidencialidad. Y han pedido formulaciones de productos, han pedido el detalle de los inventarios y el manejo de inventarios y cantidades usadas en qué productos y demás. Cuando eso está protegido cabalmente por leyes que le dan carácter de confidencialidad o de confidencial a los secretos industriales, a los secretos comerciales. Y las fórmulas de fabricación, las recetas, son cabalmente el mejor ejemplo de un secreto comercial. Aquí me pregunta Lica Aguirre cómo ve el caso de Shela, ¿se podrá ganar? Yo creo que sí. O sea, si los números son como los presentó Byron en la conferencia de prensa que dio, en el que la supuesta evasión tributaria son los montos que los clientes de su oficina le depositan para que él haga los pagos de impuestos, y entonces la sumatoria de esos ingresos da la cantidad que dicen que defraudó, pero las salidas de dinero suman cabalmente esas cantidades o muy cercanas. Evidentemente demuestra que la supuesta investigación de la administración tributaria basada en ingresos, porque al final de cuentas es en ingresos bancarios, que no es en ingresos contables, y no contrastaron las salidas de dinero, no tienen caso, ¿verdad? No hay defraudación. Y eso, vamos aquí a los que son y prestan servicios contables, y dentro de eso prestan el servicio de pagarle las declaraciones a sus clientes. Eso es lo que está alegando allá el colega de ustedes, diciendo: a mí me pagan clientes que no tienen operaciones bancarias, porque son clientes que viven aquí en los alrededores de Shela, que no van a ir a un banco, que no van a ir, que todo su comercio es en efectivo, que están queriendo pagar impuestos. Y entonces yo hago la declaración de Claraguate y yo utilizo mis cuentas bancarias para pagar esas declaraciones de impuestos. Con eso no hay defraudación posible, ¿verdad? Es un pago de impuestos por cuenta de terceros que es totalmente válido y legislado. Y era uno de los problemas que yo le veía a la forma en la que redactaron el acceso a la información bancaria. Porque si la SAT lo que me pide son ingresos de mi cuenta bancaria y los bancos le dan los ingresos de la cuenta bancaria sin que yo sepa que los está pidiendo, y no le puedo contrastar la información para decirle por qué, muy fácil va a armar que yo tengo ingresos por arriba de lo que facturé. Y hay muchísimas razones para eso, ¿verdad? Nosotros
en las oficinas legales cuando constituimos sociedades anónimas. Que imaginemos una sociedad anónima, de honorarios son $1,000, pero por el capital social nos vamos al máximo y entonces de gastos son 45,000 quetzales. Si yo hago 8, 9, 10 sociedades de esas, ya tengo $500,000 de quetzales en mi cuenta que no facturé. Y si SAT solo mira mis ingresos, va a decir que estoy defraudando por $500,000 de quetzales, cuando únicamente estoy cobrando gastos que le pagué al registro mercantil. Y esto creo que es el caso como tal. Entonces, a ver en qué resulta y a ver si cuando salgan las sentencias bueno, ya salieron 2 desestimaciones de los 3 capturados en ese caso. 2 tienen falta de mérito inmediato y desestimadas las acciones contra ellos. Y no vi la conferencia de prensa de la administración tributaria diciendo perdón, aquí el juez nos dijo que no, ¿verdad? O sea, no salió absolutamente nada. Entonces, cuando termine el caso, si se cierra favorablemente para el colega ya, a ver si hay conferencia de prensa con las mismas alcances y tiempo e información que se dio cuando hicieron la captura, ¿verdad? Danira pone: SAT puede solicitar información, compras, ventas, libros contables en un formato específico delimitado por comas, tabulaciones, y el contribuyente tiene obligación de entregar de esa manera. Bueno, gracias por la pregunta. La nueva moda es que están pidiendo la información con integraciones en un formato plano, y ese es un formato de exportación de datos con tabulación y datos planos. Y mi criterio es que no puede pedirlo así. O sea, la administración tributaria no puede pedir la información en un formato en específico. Lo que la administración tiene es acceso a los libros y registros, y de eso puede hacer la información y puede trasladar y vaciar la información como quiera, pero lo tiene que hacer la administración. Entonces no es obligación de un requerimiento dentro de 3 días hacerlo de esa manera. Espero de nuevo que la Corte de Constitucionalidad vaya variando ese criterio y que ya permita y que declare los amparos favorables cuando se extralimitan en los requerimientos de información, para ir corrigiendo estos vicios, ¿verdad? Creo que esto es un abuso de la administración. Sí, hay facturas de proveedor que, salvo que sean para inventarios, yo no voy a tener en mi sistema todas las unidades adquiridas, porque no tengo control de inventarios, por ejemplo, de productos de librería. Yo compro una cantidad de productos de librería que se va a gasto o que se va como, en algunos casos, un activo depreciable, y eso tengo control. Pero si se va a gasto completo, los lapiceros que compro, a mí no me interesa mucho el contenido y qué tipo de productos y demás se adquirieron, ¿verdad? Entonces mi sistema no lo va a tener como tal. Va a estar la información en la factura, pero que me pidan 150,000 facturas, que yo les pueda decir qué compré con cada una de las facturas, y mi sistema no lo está capturando porque no está dentro de la captura de inventario, eso va a ser imposible de cumplir, ¿verdad? ¿Qué se hace para no presentarlo? Pues por lo menos para ganar tiempo, el planteamiento de las nulidades. Eso es por lo menos para ganar tiempo y dejar dicho que esa información no se tiene y no se va a entregar en tiempo, sin decir que no se tiene y no se va a entregar en tiempo, ¿verdad? Pero por lo menos se gana tiempo y se puede intentar con los amparos. Y de nuevo nos acaban de notificar dándole con lugar un amparo que proviene de una nulidad. Entonces, con esto, si juntamos los 3, ya vamos a poder decir que la Corte cambió criterio oficialmente, y si se pueden interponer nulidades contra requerimientos de información y ganar los amparos. Eso es lo que se hace. Entonces hay que litigar los requerimientos de información dentro de los 3 días de notificado el requerimiento, ¿verdad? Entonces ahí es un poco
correr a encontrar qué argumentos se pueden usar. Pero yo he planteado nulidades porque dice en formato Excel y les he dicho, yo no tengo Excel en mis computadoras porque Excel es una marca registrada de Microsoft y no le compré las licencias a Microsoft, pues. Entonces han tenido que regresar con el requerimiento diciendo en formato .xls y en lugar de Excel. Y entonces ya se los entregamos XLS, pero ya gané 10 días hábiles en tener la información como la pedían, ¿verdad? Y sí, Lick, está risa, pero he planteado las nulidades en ese sentido, ¿verdad? Les he dicho en algunos casos que el sistema por seguridad no permite el vaciado en Excel, ni en ningún tipo de datos vivos, porque hay sistemas de cómputo en el cual yo solo puedo ingresar datos, pero no puedo modificar los datos. Entonces, no se les puede decir mi Excel es pirata, ¿verdad? Porque sería delito, pero sí les puedo decir, utilizo otro formato que no es Excel, entonces yo no le puedo dar formato Excel porque Excel es una marca registrada de Microsoft. Y el otro que tenemos es que si la pregunta es si SAT puede revisar el equipo informático. Una revisión del equipo informático como revisión del equipo no, lo que sí pueden es tener acceso al sistema informático para poder montar una toma de datos, porque si hay un articulito por ahí que les da acceso al sistema informático y contable del contribuyente. Esto lo acabamos de hacer con un banco y como los bancos tienen información que es confidencial, el procedimiento fue en presencia de ellos, el banco descarga la información y les sube la información descargada según lo que pidieron para que ellos lo manejen con su programa ahí informático de validación de datos. La ley de acceso a la información obliga a las oficinas de gobierno a que tengan un montón de información disponible en una sección de información pública. Y ahí están, y pueden verlo en el propio portal de SAT, está el ejercicio de cada año del presupuesto y la ejecución presupuestaria. Pero están en formatos PDF. Y eso es una violación al principio de transparencia de la información. Porque ni siquiera está creado el PDF muchas veces del documento electrónico, en el cual sí es buscable, sino que está creado de un escaneo de un documento. Y el escaneo del documento no necesariamente me va a permitir poder buscar la información que quiero. Entonces viola el principio de transparencia, ¿verdad? Lo que debería estar subido son datos vivos, en lo que yo pueda descargar un Excel con la ejecución presupuestaria de SAT y buscar en qué se gastaron el dinero, y no 37 páginas de fotografías de un Excel que mi buscador de la computadora no me va a dejar captar los datos, ¿verdad? Y eso también es una violación a ese principio como tal. Son de las cosas que tenemos como ciudadanos el reto de ir viendo cómo las vamos modificando vía empujar criterios judiciales mejores cada vez. Eso es, digamos, un poco lo que en el mundo de la academia, los que tienen acceso a darle clases a funcionarios y empleados de organismo judicial, tribunales, SAT y demás, para ir empujando por ahí. Del lado de los que nos toca elegir para magistrados, pues también en esos votos que se van dando para las comisiones de postulación, ir buscando la mejor representación posible con gente que pues entienda un poco y tenga menos compromisos que los que vienen del mundo de la política, etc.
Y luego como ciudadanos, pues el recurso del pataleo, ¿verdad? Y protestar y protestar y protestar y ponerlo por ahí. Pues de mi parte, ahí estamos con esto. Dejo abierto ahí micrófono si alguno quiere ampliar o comentar algo más.